Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue despertando una enorme curiosidad, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos detalles, a analizar declaraciones y a explorar las profundidades de lo que Kerem Bürsin ha expresado sobre Hande, describiéndola no solo como su gran amor, sino también como una maestra en su vida. Vamos a explorar qué significa exactamente esa declaración, qué implicaciones tiene y cómo podemos interpretarla. Intentaremos entender qué tipo de lecciones ha aprendido Kerem de Hande, tanto a nivel personal como profesional. Y por supuesto, no vamos a evitar el tema central, que hizo que esta relación fuera tan especial y memorable para Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de lleno a esta exploración, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente y siempre intentamos traerles temas que les interesen y les hagan pasar un buen rato. Así que si disfrutan de este tipo de análisis y les gusta estar al tanto de las últimas novedades sobre sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem y Hande. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos sabrán, nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, nos cautivaron a todos. Y esa magia trascendió la ficción, dando lugar a una relación real que rápidamente se convirtió en objeto de fascinación para millones de fans en todo el mundo. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de pura felicidad, viajes increíbles, apariciones públicas que dejaban a todos boquiabiertos con la complicidad que demostraban, y también, por supuesto, momentos más difíciles, como los rumores, las presiones de la fama y, finalmente, la separación. Pero a pesar de todo esto, el impacto que Hande tuvo en la vida de Kerem parece ser innegable y profundo. La declaración de Kerem, refiriéndose a Hande como su gran amor y maestra, es particularmente significativa. No es simplemente una frase hecha, una forma de quedar bien o de evitar un tema delicado. Creo que revela una conexión mucho más profunda y compleja. El término gran amor ya de por sí implica una intensidad emocional considerable. Habla de un sentimiento que marcó su vida, que dejó una huella imborrable y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo relevante. Pero la parte que más me llama la atención es cuando la describe como su maestra. ¿Qué quiso decir Kerem con esto? Pues bien, creo que Hande le enseñó muchas cosas importantes, tanto sobre sí mismo como sobre el mundo que los rodeaba. En primer lugar, la fama, el éxito y la presión mediática pueden ser abrumadoras. Hande, que ya era una figura reconocida antes de Sen Kalkapm, probablemente ayudó a Kerem a navegar por estas aguas turbulentas, a entender cómo manejar la atención del público, cómo proteger su privacidad y cómo mantener los pies en la tierra a pesar de la idolatría de los fans. Además, es muy probable que Hande le haya enseñado a Kerem valiosas lecciones sobre la actuación. No olvidemos que Hande es una actriz talentosa y experimentada, con una trayectoria sólida en la televisión turca. Seguramente durante el rodaje de la serie compartieron ideas, técnicas y perspectivas sobre sus personajes, sobre la interpretación y sobre el arte de contar historias. La colaboración y el intercambio de conocimientos son fundamentales en cualquier relación profesional, y más aún cuando existe una conexión personal tan fuerte. Pero más allá de lo profesional, creo que Hande le enseñó a Kerem valiosas lecciones sobre el amor, la vulnerabilidad y la autenticidad. En una relación tan pública y mediática como la suya, era fundamental ser honestos y transparentes el uno con el otro. Hande, con su personalidad abierta y genuina, probablemente ayudó a Kerem a bajar la guardia, a mostrarse tal como es, con sus fortalezas y debilidades, y a conectar de manera más profunda con sus emociones. Es importante recordar que Kerem Bürsin ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser vulnerables. En varias entrevistas, ha mencionado que ha trabajado en sí mismo para ser una mejor persona y para poder establecer relaciones más sanas y significativas.
En este sentido, es muy probable que su relación con Ande haya jugado un papel importante en su crecimiento personal. Creo que Ande le enseñó a Kerem a amar de manera más completa y auténtica, a aceptar la imperfección y a valorar los pequeños detalles. Le enseñó que el amor no es solo pasión y romanticismo, sino también compañerismo, apoyo mutuo y respeto. Le enseñó que las relaciones requieren trabajo, comunicación y compromiso, y que no siempre son fáciles, pero que pueden ser increíblemente gratificantes. Por supuesto, la separación fue dolorosa para ambos. Romper una relación, especialmente una que ha sido tan pública y mediatizada, nunca es fácil. Pero creo que tanto Kerem como Ande han demostrado una gran madurez y respeto al abordar este tema. Han evitado los escándalos y las declaraciones polémicas, y han optado por mantener un perfil bajo y centrarse en sus respectivas carreras. Y creo que esta madurez es precisamente una muestra de lo mucho que han aprendido el uno del otro. Han aprendido a gestionar sus emociones, a respetar los límites del otro y a seguir adelante con sus vidas, sin rencores ni resentimientos. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa incluso después de una separación. Volviendo a la declaración de Kerem, creo que es importante destacar la palabra maestra. No se trata simplemente de una expareja a la que recuerda con cariño. Se trata de alguien que le enseñó lecciones valiosas, que lo ayudó a crecer como persona y que lo inspiró a ser mejor. Se trata de alguien que dejó una huella profunda en su vida y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo una figura importante para él. Esta declaración también nos dice mucho sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Nos muestra que es un hombre humilde, que reconoce el valor de las personas que han pasado por su vida y que está dispuesto a aprender de sus experiencias. Nos muestra que es un hombre sensible, que valora las relaciones humanas y que no tiene miedo de expresar sus emociones. Y nos muestra sobre todo que es un hombre agradecido, que reconoce el impacto positivo que Ande tuvo en su vida y que no duda en expresarlo públicamente. En un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, la honestidad y la transparencia de Kerem son refrescantes y admirables. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues bien, nadie sabe lo que el destino les depara a Kerem y Ande. Tal vez en algún momento vuelvan a encontrarse, tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que el vínculo que compartieron siempre será parte de su historia. Y que las lecciones que aprendieron el uno del otro seguirán guiando sus caminos. Lo importante es que ambos sigan creciendo como personas y como profesionales, que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su carisma. Y que a pesar de los desafíos y las dificultades, sigan manteniendo una actitud positiva y una visión optimista del futuro. En última instancia, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de amistad y de crecimiento personal. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son importantes, que las conexiones humanas son valiosas y que el aprendizaje nunca termina. Es una historia que nos inspira a amar con honestidad, a vivir con autenticidad y a valorar las lecciones que la vida nos enseña. Así que la próxima vez que veamos a Kerem Bürsin o a Ande Erçel en la pantalla, recordemos que detrás de esos rostros hermosos y talentosos hay personas reales, con emociones, sueños y experiencias. Recordemos que son personas que han amado, que han sufrido y que han aprendido. Y recordemos que su historia, como la de todos nosotros, es una historia en constante evolución. Hemos explorado la declaración de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel, su gran amor y maestra. Vimos cómo su relación, nacida en el set de Senkalkapm, trascendió la ficción y se convirtió en un romance real, con momentos de alegría, desafíos y finalmente una separación. Analizamos cómo Ande pudo haberle enseñado a Kerem valiosas lecciones sobre la fama, la actuación, el amor y la vulnerabilidad. Y reflexionamos sobre la madurez y el respeto que ambos han demostrado al abordar su separación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones creen que aprendieron el uno del otro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles temas que les interesen. Así que no duden en darle like, compartir y suscribirse. Se los agradeceré enormemente.
Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y me encanta saber qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Su feedback es muy valioso para nosotros. Una vez más, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. *** ampliación de la noticia ***. Bien, ahora que hemos sentado las bases, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Para comprender la magnitud de la declaración de Kerem Bürsin sobre Andercel, es crucial analizar el contexto en el que se produjo su relación, el impacto mediático que generó y la evolución individual de ambos actores tras la separación. *** El fenómeno Sen-Kalkapm, un caldo de cultivo para el amor ***. Sen-Kalkapm no fue simplemente una serie de televisión turca más, fue un fenómeno global que conquistó corazones en todo el mundo. La trama, aunque sencilla, un acuerdo contractual que se transforma en amor, resonó profundamente con el público, y la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto de su éxito. La serie capitalizó la tendencia de las comedias románticas turcas, conocidas por sus paisajes pintorescos, vestuarios impecables y, sobre todo, por su capacidad para generar una intensa conexión emocional con el espectador. Sin embargo, Sen-Kalkapm elevó el listón. La dinámica entre Eda y Serkan era irresistible. Su relación, plagada de obstáculos y momentos tiernos, capturó la imaginación del público y los catapultó al estrellato internacional. El hecho de que la relación entre Hande y Kerem se desarrollara en el set de grabación no es un detalle menor. Pasar largas jornadas juntos interpretando personajes enamorados, sin duda influyó en la profundización de sus sentimientos. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en un romance genuino. Pero la presión de interpretar a una pareja tan querida por el público también debió ser considerable. Los fans, ávidos de noticias sobre su relación, analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción en redes sociales. La expectativa era altísima, y mantener una relación sana y auténtica bajo ese escrutinio constante debió ser un desafío monumental. *** Andercel, una estrella consolidada con una trayectoria impecable ***. Antes de Sen-Kalkapm, Andercel ya era una figura prominente en la televisión turca. Su belleza innegable y su talento actoral la habían convertido en una de las actrices más solicitadas del país. Había protagonizado exitosas series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su experiencia en la industria la dotó de una gran inteligencia emocional y una comprensión profunda de cómo funciona el mundo del espectáculo. Sabía cómo manejar la atención mediática, cómo proteger su privacidad y cómo mantenerse fiel a sí misma a pesar de las presiones externas. Esta madurez y experiencia sin duda fueron valiosas para Kerem, que aunque ya era un actor reconocido, no había experimentado el nivel de fama que alcanzó con Sen-Kalkapm. Hande probablemente le brindó consejos valiosos sobre cómo navegar por el complicado mundo de la fama, cómo lidiar con los rumores y cómo mantener los pies en la tierra a pesar de la idolatría de los fans. Además, Hande es conocida por su dedicación al trabajo y su profesionalismo. Seguramente inspiró a Kerem a esforzarse aún más, a perfeccionar su técnica y a dar lo mejor de sí en cada escena. Su colaboración en Sen-Kalkapm no solo fue una historia de amor, sino también una relación profesional fructífera en la que ambos se desafiaron y se apoyaron mutuamente para crecer como actores. *** Kerem Bürsin, de galán emergente a ícono global ***. Antes de Sen-Kalkapm, Kerem Bürsin era conocido por su trabajo en series como Şeref Meselesi y por su papel en la película Unutur Samsun'da. Era un actor prometedor con una presencia escénica imponente y un gran potencial. Sin embargo, fue su papel como Serkan Bolat el que lo catapultó a la fama mundial. La serie le brindó la oportunidad de mostrar su versatilidad actoral, interpretando a un personaje complejo y multifacético. Serkan Bolat era un arquitecto exitoso, pero también un hombre frío y distante con una armadura emocional que le impedía conectar con los demás. A lo largo de la serie, Kerem logró transmitir la evolución de Serkan, desde un hombre hermético e inaccesible hasta un hombre capaz de amar y entregarse por completo. El éxito de Sen-Kalkapm transformó a Kerem en un ícono global. Su imagen aparecía en revistas de todo el mundo,
Sus entrevistas eran traducidas a decenas de idiomas y sus redes sociales se inundaron de mensajes de fans de todas partes. La presión de ser un ídolo de masas debió ser abrumadora, y Ande, con su experiencia previa, seguramente jugó un papel fundamental para ayudarlo a lidiar con esta nueva realidad. *** Lecciones aprendidas, más allá del amor romántico ***. La declaración de Kerem sobre Ande como su gran amor y maestra, sugiere que su relación fue mucho más que un romance pasajero. Implica que Ande le enseñó lecciones valiosas sobre la vida, el amor y la actuación. En cuanto a la fama, Ande probablemente le enseñó a Kerem a priorizar su bienestar emocional, a establecer límites claros entre su vida pública y privada, y a rodearse de personas que lo apoyaran y lo amaran incondicionalmente. Le enseñó a no dejarse llevar por el ego y a mantener los pies en la tierra a pesar de la idolatría de los fans. En cuanto a la actuación, Ande seguramente compartió con Kerem su experiencia y sus conocimientos técnicos, ayudándolo a perfeccionar su técnica y a explorar nuevas facetas de su personaje. Le enseñó a ser más creativo, a improvisar y a conectar de manera más profunda con sus compañeros de reparto. Pero quizás las lecciones más importantes que Ande le enseñó a Kerem fueron sobre el amor, la vulnerabilidad y la autenticidad.